Decíamos en el comienzo del programa y más allá del protagonismo que ha adquirido en los medios la presencia de Alfredo Blanco en la Unión Industrial de Córdoba, en el coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, nos alegra muchísimo fundamentalmente no solo por que sus apreciaciones fueron consideradas por el público presente, sino porque refuerza de alguna manera este programa y pone en riesgo la conducción del mismo, en mis manos. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La presencia de Mario Cuño, expresidente del Banco de la Provincia de Córdoba, para analizar lo que ocurrió, para hablar de economía, pero también por lo que ocurrió en la Unión Industrial de Córdoba, que me parece fue importante en materia de declaraciones y de puntualizaciones sobre las cuestiones económicas, y plantea naturalmente las grandes diferencias que están quienes defienden a ultranza el modelo como José de Mendiguren y quienes lo critican con fundamentos como se hizo en el marco de esa reunión. ¿Cómo lo viste, Mario? Primero, gracias por invitarme, Ricardo. En principio, solo José de Mendiguren hizo una defensa del modelo bastante elíptica porque su discurso fue entonado en cuanto a buscar diálogos, consensos, pero poco profundo en sus apreciaciones. El resto de los economistas no hicieron más que decir la verdad y mover los números como los números se expresan. Todos los ratios fundamentales de la economía están en caída y en deterioro. Eso no, casi todos coincidieron que no explica un diagnóstico de explosión ni nada por el estilo, pero sí realmente que el camino debe ser rectificado en algún momento. Creo que se escucharon voces que en el aspecto nacional no se escuchan habitualmente. Y me parece constructivo, me parece que el foro adquirió una dimensión sumamente importante y nuevamente Córdoba, al interior, se convierte en una voz para escuchar. Me da la impresión, y no sé si ustedes opinan lo mismo, que pocas veces se ha dado, en una circunstancia tan particular, en este marco del coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, donde hubo muchas más coincidencias en contra de políticas del gobierno que antes habían sido, muchas menos coincidencias con las políticas del gobierno que antes habían sido coincidencias sobre la marcha del modelo. Sí. Es lo que significa de alguna manera que en esa brecha de año a año comienzan a mostrarse las grietas que empiezan a producirse, ¿no? Sí, en realidad varios de los exponentes llevan bastante tiempo sin coincidir con el gobierno, como Ferreres, Dante Sica particularmente. Pero fueron, reitero, muy prudentes sus apreciaciones. Ahora, los números que se muestran son los que tienen que mostrarse y las explicaciones sobre los números no pueden ser tibias, son lo que son. Alfredo. Sí, yo tuve una sensación, bueno, debería aprovechar para agradecer a la gente de la Unión Industrial la invitación a participar del coloquio. El coloquio vienen personalidades muy importantes, Labaña, Ferreres, Dante Sica, la gente de Poliarquía, el rector de la Universidad Católica, el padre Velasco, en fin, es realmente digamos, un cenáculo importante. Un par de días en los cuales se escuchan opiniones muy, muy interesantes. Ahora, yo tuve una impresión, pero hablando con los participantes, que existe como un consenso de esta situación de que gradualmente ha ido perdiendo solidez la política económica, con preocupaciones, no con estallido tal cual como lo decía Cuño, pero da la impresión que los empresarios se cuidan mucho de expresarlo muy abiertamente, ¿no? A sus diferencias con el gobierno. A mí me impresionó el discurso del presidente de la Unión Industrial Argentina porque claramente fue como una especie de discurso de circunstancias para no decir nada que pudiera, digamos, molestar al gobierno. Ahora, ¿por qué los empresarios en general, qué es lo que explica que los empresarios en general es como que fueran más que prudentes cuando hablan de la economía? No se explica por el empresariado prebendario solamente, se explica por el miedo. Las consuetudinarias inspecciones de la AFIP, del Ministerio de Trabajo, las multas y los revanchismos que uno encuentra una vez que expresó su opinión, llevan a alegatos como el de Ferreira cuando terminó su exposición diciendo: señores, ha llegado el momento de decir la verdad. Y poco a poco la verdad va a ir, la verdad como una expresión de la realidad y no del relato, va ganando lugar. Yo creo que tu observación de que los empresarios son reticentes es lo que todos vemos,
pero me parece que ese cristal se va a ir rompiendo. ¿Observaste en algún momento de la vida económica argentina alguna actitud coercitiva o el temor que operan en los empresarios hoy? Bueno, como todo el mundo se reserva el nombre cuando da opiniones, pero me consta que inclusive algunos de los expositores que estuvieron en la reunión los otros días tienen inspecciones salvajes en día FIP, ¿no? Y como consecuencia de ello, bueno, además las multas de Altesica y... ¿Tienen multas por el índice de precio del consumidor? Altesica y Ferrere han unificado al mismo abogado para defenderse. Hay un cierto temor que es muy poco constructivo, obviamente, y que hace que la gente sea reticente. La verdad, los empresarios en el mundo se expresan corporativamente. Y uno puede decirle a fulano de tal, vos no hablas, pero su corporación, su agrupación empresarial tampoco habla, que es por donde deberían empezar a resolverse algunas cuestiones. La Unión Industrial a nivel nacional ha sido un referente siempre, ahora con un presidente como el que tiene, difícilmente se exprese. Ahí tiene que haber renovación, ¿no? ¿Qué crees, a tu juicio, que es lo que está fallando en este momento? ¿Por dónde el gobierno muestra la grieta? ¿Por dónde el gobierno se le filtra o se escapa digamos, la esencia del modelo que vendió en su momento? Creo que el problema grave a enfrentar es la inflación. Y donde se le escapan los números es por el tamaño del gasto, ¿no? Pero hay otros componentes. La emisión monetaria del orden del 40% es un fuego a la inflación importantísimo. No puedes pensar en tener un sistema financiero sólido cuando tenés una inflación del 30%, las tasas son negativas en el 50% del ratio, y la gente ahorra en dólares y fuera del sistema financiero, o ahorra en soja. Estamos atados con alambre desde el punto de vista de un factor de la producción como es el sistema financiero, que no acompaña en nada. Lo mostró, creo que La Baña, 12% del PBI es el stock de préstamos en este momento. Históricamente el número máximo estuvo en la década del 90 en 24-25%, pero Brasil tiene el 58%, y Chile el 105% del PBI en estos de crédito. Un sistema financiero que acompaña, que armoniza, que se compromete. Pero ¿cómo vas a pedirle a quienes toman decisiones del sistema financiero que presten a largo plazo y a tasas internacionales con una inflación del 30%? Es imposible. Me parece que todas estas falencias que todos coincidimos y todos nos preocupan son los puntos en los que por algún lado hay que comenzar a trabajar. Para mí el número uno es la inflación, ¿no? Es distorsionante de todos los precios relativos. Voy a un tema, digamos, ayer se anunció el pago del cupón y la amortización final 2012. Vuelvo a decir, lo he dicho varias veces, el 2012 es el título que surgió para compensar, pero las emisiones son del gobierno de la Rúa, del gobierno de Dualde y del gobierno de Kirchner. Así es. Pero digo, bueno, finalmente se honró el pago de esta deuda. ¿Qué impacto puede tener, si bien más del 70%, según he leído, está en manos de residentes extranjeros, qué impacto puede tener sobre el mercado cambiario el hecho de que haya, supongo que deben ser algo así como 400 millones de dólares que el Estado ha pagado a personas de Argentina? Habrá alguna pequeña gente que reinvierte en títulos argentinos, pero una pequeña cantidad. Yo no veo un impacto importante. ¿Y sobre el tipo de cambio? Tampoco. Y sobre el corralito cambiario tampoco. No espero flexibilizaciones de ningún tipo. Una reflexión sobre esta puesta en escena de que estamos pagando la deuda. Uno dice, si pagamos las deudas tan puntualmente y nos hemos desendeudado como nos hemos endeudado, ¿por qué tenemos un riesgo país de 1000 puntos? Y bueno, no hemos salido del default, que llevamos 12 años, creo, desde su expresión con aplausos, porque no hemos pagado el Club de París, pero además hemos consumado una estafa a partir del INDEC, que todos los bonos del canje de la deuda se ajustan por ser, que se arma ese índice a partir del índice de precio al consumidor, que es la verdadera razón de que el INDEC haya sido intervenido y haya hecho lo que hizo.
Yo no sé el número, pero a los tenedores de bonos con SER les hemos quitado un pedazo importantísimo de su creencia, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos han convertido en una marca poco pagadora cuando analizan riesgos afuera, y bajar de los 1000 puntos para el día que decidamos entrar al mercado financiero va a ser difícil. Vos decías y Alfredo preguntaba sobre el tema de los bonos, de los 400 millones que se pagan, de dólares que se pagan. Digo, son 2.200 millones. 78% están en el exterior también. Sí. Pero digo, está bien, pero digo, esto que queda acá, ¿crees que va a haber presión del gobierno para que se reinvierta inmediatamente acá? No veo cómo. Tienen los nombres. La mayoría lo sabe. El principal es un sindicato. Sí, por eso te digo. Saben, de alguna forma van a tener que invertirlo. Digo. Sí, puede haber presiones y por eso alguna parte se reinvertirá, pero no es un número que transforme el mercado. ¿Eso significa hablar de independencia económica, el pago del bono 2012, o es un eslogan del gobierno? Es el pago de la deuda. Tendría que ser una cosa normal a tu juicio. Sí. Así es. Sí, aunque lo más normal es que se refinancien, ¿no? Sí. Sí, obviamente cuando nosotros no tenemos acceso a lo mejor cuando vos estás en el mercado de capitales y estableces una marca que cumplimenta, en la medida que un título se te va venciendo, estás emitiendo otro, adaptando las características y los rendimientos a lo que el mercado te pide en ese momento. Pero Argentina no está en el mercado de capitales. Es bueno que el ratio de la deuda respecto al PBI sea lo que es, pero cuando tengamos un hueco que cubrir y estamos cerca de eso y no puedes acceder al crédito. Ahora, ¿vos crees que estamos cerca de eso, teniendo en cuenta que se empieza como a descomprimir el pasivo? El superávit fiscal desapareció, no coinciden todos en medirlo, pero hablan de 2,5 puntos sobre el producto como déficit. Eso hay que financiarlo de alguna manera, ¿no? con nuevos impuestos o con el mercado de capitales. Y ahí está totalmente cerrado. Me sorprendió el número que dio la señora presidenta ayer de superávit comercial de 8.000 millones. Sí. Bueno, las importaciones han bajado mucho teniendo en cuenta el cepo que le ha puesto. Sí, pero también bajaron las exportaciones. Sí, es cierto. Es cierto. Ahora digo, este tema del cepo, de las importaciones y de las exportaciones que se produjo en este periodo, ¿puede tener algún tipo de significado en cuanto a acumular dólares para pagar el BODE en 2012 y que esto ahora se descomprime un poco, que exista cierta libertad? ¿O se va a acentuar más todavía? No, acentuar más no sé. Aunque desde la instalación del primer control cambiario ha habido correcciones día por medio. Hay una casuística que van encontrando, hay que tapar este agujero, hay que tapar este otro. No veo una descompresión, pero el mercado interno que necesita importaciones como insumos está haciendo mucho ruido. Y el precio del dólar blue, que es un precio que se llama de referencia en un mercado muy chiquito, pisa sobre los precios. Y entonces el exportador que se está saliendo del mercado porque con un dólar de 4.50 sus precios no compiten, sus costos se referencian mucho más, por lo menos a un dólar intermedio entre el blue y el oficial. Esto no se sostiene en el tiempo. Algo va a pasar. Una consideración en este tema de la necesidad de financiamiento del Estado. ¿Qué tanta comodidad le da el hecho de haber modificado la Carta Orgánica del Central para permitir mayor asistencia al Tesoro? Se duplicó, digamos, el límite. ¿Eso no le da un cierto oxígeno para no tener más dificultades? Sí, el respaldo legal para hacerlo, sí. En la prudencia necesaria de unas reservas que no están creciendo y que enfrentan en un año y medio 6.000, 7.000 millones de pesos de deuda a atender, no es mucho el margen para meter la mano. Además, no todas son disponibles, ¿no? Hay alrededor de 2/3 que son papeles. Lo mismo que los números del ANSES. Ella los mide en su discurso de ayer hacia atrás y en valores nominales. No los ajusta por inflación, pero no habla de la tendencia hacia adelante.
el plan Procrear, Procrear se llama Sí. el plan hipotecario, que se hace contra fondos del ANSES. ¿Quién puede pensar que el ANSES puede ganar plata con una tasa de entre el 2 y el 9% fija en pesos? Y hay una evidente descapitalización y un subsidio oculto. Hay sectores que deben ser subsidiados. La provincia de Córdoba tuvo un exitoso plan hipotecario con subsidios que no descapitalizaron al banco, porque el subsidio era explícito y estaba en el presupuesto de la provincia. La diferencia de tasa entre lo que paga el usuario del préstamo y lo que percibe el banco, la paga la provincia. Acá lo pagan los futuros jubilados. Estas cosas son difíciles de digerir, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico, tu idea, Mario, viendo, vos has mamado el sector financiero hasta hace poco tiempo atrás, y recién decías concretamente, nadie puede prestar plata a una tasa inferior al proceso o al índice de inflación? La presidenta, en su discurso por cadena nacional, dijo claramente, los bancos ganaron mucha plata, los empresarios ganaron mucha plata, los financistas ganaron mucha plata. ¿Crees que van por los bancos ahora, en el caso de que lo presten? Va a haber un nivel de intervencionismo más alto que el que hemos tenido hasta ahora. Los bancos trabajan a tasa negativa, lo cual hace que su volumen de negocio no aumente. Ganan plata porque viven del spread, la diferencia de la tasa positiva y además de su condición de empresa de servicios, cobrando comisiones sobre todo lo que hacen. Hay bancos que financian el 100% de sus costos con las comisiones que cobran y tienen utilidades por el spread financiero. Pero ya tenemos una primera intervención a los bancos, una segunda intervención. Una fue la prohibición de girar utilidades al exterior. La segunda es dirigir el crédito de un porcentaje de los depósitos privados a una tasa del 15.1 y a un promedio de plazos que va entre 36 a 48 meses. Que con esta tasa pasiva los bancos la van a soportar y la van a poder hacer. El problema que están teniendo los bancos en este momento es que no encuentran pymes sujetos de préstamo con proyectos de inversión que sean tomadores de los préstamos. Pero fue un primer indicio de un intervencionismo en las decisiones políticas de cada banco. Usted debe prestar en estos términos, en estas condiciones y en estos plazos. Y a esta calidad de deudores. De eso vamos a ver más. Vamos a ver más. Seguro que sí. Decía, precisamente a raíz de lo que comentabas o que decías vos, la presidenta dijo concretamente que la prohibición de girar hacia el exterior era para que tuvieran mayor potencialidad en materia de créditos. No, para que los dólares no salgan. Era para que los dólares no salieran del país. Es una lucha contra molinos de viento, esto del cepo cambiario. Como dije recién, encuentran una casuística día de por medio de qué cosas bloquear para que los dólares no sigan saliendo. Pero se les va a inmovilizar la producción. ¿Tu idea de futuro sobre lo que estás mirando, estás viendo? Me llevas a un terreno de pronóstico económico. De pronóstico no. Digamos, en el marco de la... En números grandes, el Gobierno Nacional, por la caja del ANSES y por la caja del Banco Central, tiene fondos para seguir sustentando una política de este tipo. No creo que explote, ni mucho menos, y bueno, por desfinanciamiento del Estado. Tiene la cosecha ahí nomás, ¿no? Así Tiene es. un volumen importante en materia de... Sí, ojo que el precio actual de la soja no creo que baje, pero es un producto de una sequía en Estados Unidos que posiblemente... Sí, no se dé obviamente. nuevo Obviamente. Los futuros indican que ahí está. Pero yo le tengo temor a lo social, a los movimientos de la gente que se agrupa, o que viene agrupada en partidos habitualmente combativos, que no soportan ya la presión de la pobreza sobre grandes sectores de la sociedad. Eso no se puede administrar para siempre. Yo asistía a una conferencia que dio el agregado económico de España en un hotel acá, donde mostraban
un flujo de fondos y una proyección de los números de España a 4 años vista. Los números empezaban a mejorar, pero hay un renglón que decía 22% de desocupación que se sostenía en el tiempo. Eso no se puede sostener, eso encaja en un modelo económico, pero no encaja en un modelo de realidad, de una sociedad funcionando. Y en Argentina se está destruyendo empleo. Mario, te agradecemos mucho que hayas venido y que hayas distraído tu tiempo un rato para venir a echarlo sobre. No, la paso muy bien. Te agradezco mucho. Me haces opinar de cosas que no domino. Gracias, Mario, por venir. Gracias. Cuando regresemos, no sé si va a estar Sargento Blanco, pero alguien está. Ya volvemos.